Bendiciones, familia. Amén. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da en este hermoso día. Gloria a Dios. El Señor nos ha permitido abrir nuestros ojos con un propósito, para alabar y glorificar su santo bendito nombre, escuchar su palabra, aprender de su palabra. Gracias, Señor, te damos por este momento, por este día. Padre, permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que gobierne, Señor, este ambiente, y que nuestra mente, Señor, esté dispuesta, Señor, nuestros oídos atentos, Padre eterno, nuestro corazón abierto. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a empezar, hermano, este espacio que se le ha denominado, hermano, Escuela Dominical, donde podemos interactuar, participar, hermano, y comentar, para la gloria de Dios y para edificación de cada uno de nosotros. La lección de hoy está basada en la crucifixión y el sufrimiento del Señor Jesús. Para algunos este tema es bastante conocido, para los que sabemos lo recordamos, y para los que no saben, pues lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Así es que, hermanos, vamos a abrir las Escrituras. Y si tiene el expositor a la lección número 20, concerniente a esta fecha. Y dice la palabra del Señor, así como está escrito. Esto es interactivo. Hermano, hay diferentes versículos, citas bíblicas, diferentes libros, pero todo es una combinación para llegar al concepto de lo que ahora el expositor tiene para nosotros. Así es que leemos como está escrito la lección número 20, que comienza, hermano, con las citas de Salmo 22, Mateo 27, Salmo 22, regresamos, Juan 20. Y siempre el enfoque va a estar en el Salmo 22, hermanos, gran parte, Mateo 27. Y después entramos al Evangelio de San Juan. Así es que está escrito conforme el expositor nos dice. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás,
creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27, 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Verso 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Amén. Señor, aleluya, nos ayude con la alianza del Espíritu Santo de Dios. Puede sentarse, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos hemos, o dígame usted, cuántas veces, yo creo que no hay ningún ser humano que no se haya sentido solo alguna vez? Solo abandonado. Quizás lo único que abriga uno en el corazón en esa situación es la esperanza. La esperanza nosotros como cristianos y creyentes la tenemos en el Señor. Amén. Pero hay situaciones, hermanos, en donde el hombre, nosotros, hermanos, clamamos y pedimos. Y muchas veces, hermano, este es un espacio, hermano, donde se puede crear la duda. Cuando uno le clama al Señor, nosotros conocemos que el Señor es todopoderoso, es omnipotente. Él escucha y contesta. Amén. Pero en esa situación, hermano, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Me escuchará Dios? ¿Me estará escuchando Dios? Porque nos sentimos, hermano, abandonados. ¿Dónde están nuestras amistades? ¿Dónde están nuestros familiares? ¿Dónde están nuestros parientes? Mis amigos. ¿Dónde? No hay nadie. No hay nadie. Y en la situación, hermano, de lo que vamos hermano, a entrar y a escudriñar de estos dos varones, temerosos de Dios y uno Dios. Y digo temerosos de Dios porque los dos temían a Dios, los dos estaban bajo la voluntad de Dios. Con la diferencia de que uno era humano natural y el otro era Dios hecho humano. Bendito sea el nombre del Señor. Y siendo Dios, hermano, en esa situación y siendo Dios, hermano, se sintió solo. Se sintió solo. Amén. Y no, hermano, por la causa de que él entonces tuviera la necesidad, hubiera estado en una situación de estar solo, sino porque él tenía un mandamiento, tenía un plan que cumplir. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Pero en esos momentos solos, hermano, tenemos promesa, los hijos de Dios, los que creemos en Él. Mateo 28, 20, el Señor dio esa promesa y le dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Él nos dice, cuando te sientas solo, yo no voy a estar contigo. Cuando te sientas desamparado, yo no voy a estar contigo. No, el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Aleluya. Amén. En la enfermedad, en la angustia, en la persecución, pobreza, abundancia, tristeza, risa, llanto. El Señor está con nosotros. Es su promesa. Amén. Y las promesas del Señor son eternas. Y Él, hermano, escucha y contesta. Y contesta. Nosotros lo que debemos de hacer es esperar en Él. No perder la confianza en Él. Tenemos peticiones delante del Señor, hermano.
Porque el rey David nunca creyó y pensó que se iba a sentir de esta manera. Porque él ya había estado en situaciones serias. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Nunca lo dejó. En la guerra le daba la victoria. En la tristeza le daba alegría. Y cuando el hombre, hermano, se siente en esa situación, quiere decir que es algo serio. Es algo serio lo que está pasando. Nosotros vemos, hermano, en la Escritura, desde Moisés, hermano, hasta finalizar los profetas, la profecía de que el Señor Jesucristo iba a venir. Amén. Ya era anunciado desde allá. Y que iba a venir, hermano, con un plan. Y el plan de Dios, por medio de Jesucristo, era salvación para la humanidad, para el hombre. Poderoso Dios. El Salmo 22. Vea David, hermano, en su proceso. En el Salmo 21 era, hermano, un salmo de victoria. El Salmo 23 es un salmo de providencia. Hermano, pero el Salmo 22 es algo triste, por decirlo así. Es triste porque el siervo se sintió, hermano, en esa condición, en el sufrimiento. Porque no podía, hermano, quizás asimilar que Dios lo había abandonado. Es casi imposible leer y analizar este salmo, el Salmo 22, sin considerar la crucifixión, o sea, la crucifixión de Cristo. Vamos a comparar y vamos a recorrer, hermano, los sufrimientos de David y los sufrimientos de Jesucristo. Y son paralelos. Sí, amén. Con la única diferencia que David murió porque estaba establecido que todo hombre tiene que morir. Pero el Señor Jesucristo murió por amor a nosotros y para darnos salvación, y porque estaba profetizado que así tenía que ser. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, hermano, imagínense, hermano, o que pensamos, mejor dicho, hermano, parte 1, desamparado por el Padre. Si nosotros reflexionamos por eso, hermano, desamparado por el Padre, creo que hemos experimentado eso en la edad de nuestra niñez, cuando nos sentíamos solos. Sentíamos, si mi papá no estaba allí, si mi mamá no estaba allí, yo estaba solo, no tenía quien me defendiera de nadie. Y eso, hermano, es motivo, es tiempo de tristeza. Porque, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo solito. Hermano, yo he vivido situaciones, el Señor me ha llevado por senderos, hermano, que yo los creo porque los he vivido. Para la gloria de Dios lo digo. Y ahí, hermano, hay situaciones que en realidad, y algunos no les voy a dar la razón, pero pueden interpretar así. Entonces, ¿en dónde está Dios? O si Dios existe, hermano, esas son exclamaciones porque nos sentimos abandonados. Y los que creemos en el Señor nos sentimos así. Peor situación y sentimiento es el que no cree en el Señor Jesucristo. Él, pienso yo, todos sufrimos igual, pero como Él no tiene esperanza, entonces sigue igual en el sufrimiento. Nosotros tenemos esperanza, hermano, que un día el Señor ya nos salvó. Amén. Y un día el Señor nos va a quitar de aquí, nos va a levantar de aquí. Aleluya. Esa era la esperanza que tenía el rey David. Hermano, si él ya había confiado en el Señor, él ya había visto con el Señor, hermano, todas las maravillas, poder que el Señor hacía. Así.
Hermano, la palabra de David, parte 1, inciso 2, vamos a seguir aquí. De David en el Salmo 22:1, hermanos, resuenan en los cristianos que han padecido dificultades, pero siguen dedicados a Dios. El grito o la exclamación de angustia del salmista reconoce su compromiso con Dios. Es que ¿a quién iremos? En cualquier situación. Y él les dice, Dios mío, lo reconoce como su creador. Lo reconoce. Y al mismo tiempo lamenta sus circunstancias. Desde la perspectiva de David, la realidad parecía contradecir lo que había aprendido acerca del carácter de Dios. Es que lo había visto, hermano. Él lo había visto desde su niñez. Desde su niñez. Dios lo amparaba cuidando, hermano, las ovejas de su padre. Él los cuidaba. Y no dejaba. Él sabía, hermano, a dónde estaba. Y el Señor, ¿por qué él hacía todas estas cosas? Porque el Señor estaba con él. Fíjate, hermano, una cosa que David tenía 100% seguro, que él sabía que Dios lo cuidaba. Él sabía Amén. que Dios estaba con él. Así es. Y cuando él sentía que no había respaldo de parte de Dios, él se afligía. Él se sentía como que, ¿y ahora qué pasó? Y empezaba él a buscar con todo el corazón a ver por qué se sentía así, hasta que el Señor lo respaldaba. O sea, él sabía. Porque le tenía la confianza en él. Veamos nosotros, hermanos, que el Señor escucha y responde. Escucha y responde. Pero esa angustia, hermano, él conocía que Dios estaba ahí. Así era el carácter de Dios. Él ya lo había vivido. Sí. David sabía que Dios prometió estar cerca de su pueblo. Y él era pueblo de Dios. Sí. Él era elegido de Dios. Y Dios lo eligió como rey de Israel. Amén. No como rey de Judá. No, como rey de Israel. Ahí va incluido Judá. Toda la nación de Israel, todo el pueblo de Israel, Dios eligió a David como rey. David sabía que Dios prometió estar cerca de su pueblo. Como miembro del pueblo de Dios, dice él. Pero se sentía lejos. Se sentía lejos. Y dice, él, en su Salmo 34, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermano, es que allí se quebranta el corazón. Ahí tiemblan las piernas más fuertes. La soledad lo hace sentir así, hermano, a la persona como humanos que somos. Es que sentirse solo, hermano. Dos cualidades de la soledad. Entristece la soledad. Y por el otro lado, da gozo la soledad. Entristece cuando nosotros humanamente nos sentimos, hermano, abandonados, solos. O sea, soledad. Pero la soledad es de gozo cuando nosotros apartamos un tiempo para estar solos. Solo para tener comunión con nuestro Padre. Por medio del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así era. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. David sabía que Dios oye y responde a quienes lo invocan, pero parecía estar en silencio. Salmo 4:3. Jehová oirá cuando yo a él
clamare. Esa es la confianza, hermano, de nosotros. Esa es la confianza que tenía David. A pesar de todos, hermanos, sus momentos solos, sus momentos de angustia, sus momentos pecaminosos, porque el ser humano pecó. Pero él decía, Jehová oirá cuando yo a él clamar. Amén. Y él responde. David sabía que Dios nunca abandonaría a los justos, pero se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? Y en el Salmo 37 él escribe, joven fui Aleluya. y he envejecido y no he visto justo desamparado. O sea, que en la soledad él estaba amparado. En lo que él estaba padeciendo, él estaba amparado. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Esa es la bendición del justo. Y nosotros somos justos. Sí, amén. Porque somos justificados por medio de la fe en Aleluya. Cristo Jesús. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que el hermano había visto, y no ha visto justo desamparado, ni que su descendencia. Mi hermano, cuando uno está solo y los que tenemos familia, pensamos en eso. Pensamos en eso. ¿Ahora qué hago? ¿Y qué de mis hijos? ¿Qué de mi descendencia, de mis nietos, de mis nietas? Empezamos nosotros lo relacionado con nosotros. Y hay algunas causas por las que nosotros no nos queremos morir también. Yo no sé si es causa o es excusa. No, es que, no, yo quiero vivir para ver crecer mis nietos, mis bisnietos, o sea, mis proles. Así es que yo no me quiero morir. ¿Verdad? Bueno, en ese momento no, pero sí vamos a llegar a eso. Mi mamá llegó hasta la 4ª generación, con 84 años. Yo no sé cuántos nietos, ella sí los contaba y los tenía apuntados y todo eso yo. Me topo con familiares, hermanos, y yo como nunca los he visto, no los conozco, a mi mamá no se le escapaba nada. Yo no sé cuántas generaciones David vio, pero tenía promesa de Dios que iban a ser muchas. Amén. Bendito sea el nombre. Sin embargo, sí, hermano, se sintió solo. Se sintió solo. Siguiendo el patrón, hermano, de preguntas que a menudo aparecen en el Antiguo Testamento, David preguntó por qué Dios estaba tan lejos y por qué parecía no escuchar su clamor. Él había pedido ayuda de día y de noche, pero Dios no había respondido. Miramos lo que dice el Salmo 22:2. ¿Qué dice? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Santo. No había tenido respuesta ni alivio para el sufrimiento de David. O sea, él estaba en un conflicto. Él no podía descansar. Allí, hermano, no jugó las palabras que él mismo decía. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque la situación era diferente. La situación era diferente. Pero él sabía de que Dios escucha y responde. Amén. Quizás no al momento en que nosotros clamemos y pidamos, hermano. Algunas veces, hermano, el Señor sí nos contesta pronto. Otras veces tenemos que esperar, hermano. Sí. Es verdad, hermano, porque yo tenía, como dice David, ¿verdad? Yo pasé un tiempo por unas situaciones muy duras, muy difíciles, y en ese tiempo yo apenas estaba conociendo la palabra de Dios, no tenía mucho conocimiento, lo que me llamaba a mí era mi fe, que yo había creído en Jesucristo, ¿verdad? Y que sabía que Él es el que me iba a ayudar en cualquier situación que yo estuviera. Y yo le aclamaba y le decía yo, Señor, ¿será que verdaderamente
yo soy tu hija y que tú dices que me amas, si tanto me amas, respóndeme, ayúdame. Yo le aclamaba y le lloraba, y después de eso me venía una paz a mi corazón y decía yo, Señor, gracias, porque yo sé que tú me escuchaste a pesar de mi ignorancia, que yo apenas estaba conociendo la palabra de Dios. Pero lo que me mantenía a mí era que yo había creído verdaderamente en un poderoso que sabía que si le aclamaba, Él estaba conmigo. Y como leía la palabra que decía, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y ahí es donde decía yo, gloria a Dios, porque yo sé que tú me escuchas. Pero si uno verdaderamente no pone sus pies en la tierra y cree verdaderamente en ese encuentro que uno tiene con Él, su fe de uno va creciendo poquito a poquito, y cuando menos se acuerda uno, aunque vengan las tempestades, venga lo que venga, uno sigue como la palmera, se dobla pero no se quebra. ¿Por qué? Porque el poderoso está con nosotros, y dice, ahí donde se cumple la promesa, que Él no nos deja ni nos desampara, por más duro que vengan las cosas a nuestra vida, hermano. Y esa es mi fe que me ayuda a seguir adelante. Gracias, hermano. La hermana aclaró todo este punto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Es que eso es triste, hermano. Cuando uno comienza los caminos del Señor, hermano, hay que tener una base. Sí. Por eso el evangelio puro, el evangelio eficaz en que nosotros hemos creído. Amén. Porque si escuchamos un evangelio barato, ahí nos fuimos. Ahí nos fuimos. Y esa esperanza y esa confianza, cuando uno comienza a ver, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y recién convertidos, ¿por qué nos dolemos? ¿Por qué nos sentimos así? Porque Dios está haciendo la obra. El hombre viejo está siendo reformado. Allí se prueba el hombre, ¿crees o no crees? Y si nos mantenemos firmes, hermano, resistiendo, hermano, y creyendo en el Señor, tal prueba, somos más que vencedores, dice el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermano, si nosotros seguimos este sufrimiento, hermano, porque para David no había ni reposo. Las escrituras, y este es el contexto, que las escrituras, hermano, no declara exactamente en qué situación estaba el rey David. Pero era una situación bastante triste. Bastante triste. Abandonado. O sea, como que estuviera en una isla desierta. Nadie, ni a su alrededor, nadie en esta situación. Después vamos a ver quiénes eran los que lo estaban rodeando a David. Sí, hermano. Puedo pensar yo en la situación cuando él andaba huyendo y él deseaba ir al templo, él deseaba ir a adorar al Señor, y no podía, porque andaba huyendo. Pero en uno de sus salmos él dice, ustedes que están en el templo, alábenle. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque su corazón estaba unido. Hermano, nosotros estamos en la misma situación, el servicio está aquí, pero nosotros por alguna razón estamos en casa. Pero yo considero eso y lo hago así. Mi espíritu está aquí. Yo pienso y me imagino a la hermana dirigiendo, al hermano predicando. Hermano, yo así voy, a tales horas son, ya es la hora de la ofrenda. O sea, en mi pensamiento, ¿verdad? Así, pero estoy unido, Señor. Yo no estoy presente, pero mi espíritu sí, Señor. Aquí estoy y ayúdame para que la próxima vez esté yo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que no sabemos, hermano, en qué estaba, pero el versículo 3 del Salmo 22 lo leemos. Pero tú eres santo. Aleluya. Y estaba solo, hermano, estaba abandonado. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Lo que el hermano comentaba. La alabanza, el sol se podía alabar al Señor en el templo. Por eso es que cuando aquella mujer le dijo que no, porque solo allí se tiene que alabar al Señor. Y el Señor le dijo no, porque viene el día que en todo lugar
Se ha de alabar el Amén. nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tú eres santo. Declara, hermano, que en medio del dolor y sentido del abandono, la fe de David en el carácter de Dios no flaqueó. No se debilitó. Él estaba débil, pero su fe no. Pero su fe no. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. David recordó la manera en que la presencia de Dios había habitado entre su pueblo y los había rescatado cuando clamaron a él. Amén. ¿Acaso no intervendría Dios hoy otra vez? Aleluya. ¿Habrá algo imposible para él? No. No lo hay. No lo hay. Aleluya. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Amén. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mire qué linda es la palabra de Dios, hermano. Gocémonos en ella, creámosla, hermano, porque tenemos un Dios todopoderoso que mire, en las dificultades más, voy a decir así, más horribles, tremendas de sufrimiento, Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te bendeciré, porque te enseñaré cosas que tú en ese sufrimiento, en ese abandono, no las veías, ni siquiera las creías, pero yo te las voy a mostrar. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Sí, hermano. aquí dice, y no fueron avergonzados. Yo creo que cuando David estaba frente al gigante, no fue avergonzado. Porque las palabras que le dio el gigante a David no se cumplieron. Y las que David le dio al gigante sí se cumplieron porque Jehová fue el que estaba con él. Desde allí el Señor, hermano, desde allí el Señor estaba mostrando que estaba con David. Desde ahí. Porque le dice, bueno, ¿y este que me mandan aquí, acaso soy yo perro? Le dice, pues era un menosprecio. Con un palito viene con... Era un escardio, hermano. No, le digo, bueno, di lo que quieras, pero tú vienes a mí con todo eso, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. La fe, la confianza en el Señor. Hermano, Sí. humanamente pensando, Goliat quería que mandaran otro tipo igual que él o alguien que fuera valiente, pero armado. Y viene este muchacho joven y con un palo. Y ni miraba la onda que traía, porque traía su bolsita. ¿Verdad? Entonces era una afrenta para Goliat. Goliat dijo, no, qué vergüenza, pues cómo. Es más, te voy a deshacer, Goliat. Pero Dios estaba con David. Más poderoso es el que está con nosotros que el que es en contra de nosotros. Él pensaba, hermano, que tener a alguien enfrente, un guerrero como él, por lo menos de su misma estatura. Pero le mandaron, no, con este voy a jugar, pensó él. Podía jugar con David, pero no podía jugar con Jehová. Aleluya. No se puede jugar. Debemos de confiar en Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Parte 1, inciso 2. Jesús se sintió desamparado también. Amén. Mateo 27, 45 al 47 nos manda el expositor de Mateo. Puede darle lectura si lo tiene. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Las mismas palabras, la misma expresión del rey David, la misma exclamación de nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba en la situación triste. Él estaba en la situación, hermano, de abandono. Sí, amén. Por eso el Señor Jesucristo clamó. Y esto, hermano, Elí, Elí es un lenguaje arameo. Entonces los judíos estaban acostumbrados y el idioma nacional era el griego. Entonces su palabra Elí, Elí, en algún evangelio dice Eloí, Eloí. Entonces, pero ellos pensaron que él decía Elías. Elías. Y como ellos, hermano, el pueblo de Israel confiaba, porque había promesa de que Elías iba a venir algún día. Así es que en ese momento ellos pensaron, no, a Elías llama, porque como todavía no ha venido Elías, lo está llamando él para que lo venga a ayudar. Algo así era el pensamiento de ellos, pero no escucharon bien, no entendieron. Uno por el lenguaje del Señor Jesucristo, y podría haber sido de que como estaban distraídos, concentrados en otra situación, no entendieron. Así como David experimentó la victoria en la segunda mitad del Salmo 22, Jesús triunfaría sobre la muerte y la tumba. Aleluya, amén. Y sobre todas las cosas malas, sobre el maligno. Sí, amén. El maligno pensó que viéndolo sufriendo, abandonado en la cruz del Calvario, ahí había terminado con él. Así piensa de nosotros, hermanos, cuando nos sentimos débiles. Cuando estamos a punto ya de como dicen allí, tirar la toalla, como dicen popularmente. O sea, dejar hasta aquí, Señor. Ya no aguanto, Señor. Y te pido ayuda y no la veo. El Señor venció todas esas cosas. Todo lo que pueda venir sobre nosotros, nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Amén. Pero primero sufriría. Después hermano, de tener ese triunfo sobre todas estas cosas, hermano, y son cosas sobrenaturales. Por eso nosotros necesitamos la ayuda, el respaldo de Dios, y más que todo, tener la fe y la confianza en Él. Amén. Sí es. Dice, a leer los detalles de la crucifixión, y lo vamos a hacer, hermano, con el tiempo nos vamos adaptando, hermano, podemos vislumbrar la intensa emoción de Jesús mientras sufría la agonía física y espiritual. Y no olvidamos, Él era Dios. Él es Dios. Física, espiritual. Física para darnos ejemplo a nosotros. Amén. En lo físico, porque Él estaba, hermano, en la misma manera y forma de nosotros, ser humano. Un ser humano. Y espiritual, porque se sintió abandonado. Sí es. Estamos en Mateo 27, 45 al 47. Mateo 27, 45 al 47. Y, hermano, eso es un gran ejemplo, hermano, para nosotros. Para nosotros. Físicamente lo soportó todo. Lo soportó todo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, clama sabactani. Ahí está, hermano, el sufrimiento físico. Ese es el sufrimiento físico. Que Él se sentía abandonado.
En una expresión, el Señor Jesucristo oró al Padre y le dijo, si es posible, Padre, que de mí no pase esto. Pero el Señor lo escuchó, pero no le contestó. Porque el plan era redimir, traer salvación. Y eso se tenía que llevar a cabo. El ejemplo del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Nosotros hacemos esa misma exclamación, hermano, cuando nos sentimos de esa manera. Leímos. Mateo registra que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Toda la tierra. Entre el mediodía, o sea, las 12 y las 3 de la tarde, fue cuando el Señor entregó su espíritu. La oscuridad durante el día se consideraba una señal de juicio de Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos nosotros que cuando viene la noche, ¿cómo empieza? Empieza a oscurecer. Y de ahí se va poniendo densa la oscuridad. Y esto era de juicio porque como Faraón no quiso dejar ir a su pueblo, entonces el Señor le mandó esa plaga. Entonces era juicio. Y así lo entendían ellos, que era un juicio. Y el juicio cayó sobre el Señor Jesucristo cuando se nubló el cielo. El juicio que era para nosotros cayó sobre él. Amén. Gracias al Señor. Cayó sobre él. Y, hermano, es que las tinieblas no pueden con la luz. No. Y cuando nosotros relatamos, hermano, la crucifixión del Señor Jesucristo, y, hermano, Mateo describe, hermano, porque los 4 evangelios dan testimonio de esto. Los 4. Cada quien desde su punto de vista, pero sin perder el enfoque principal que es el Señor Jesucristo. Y Mateo lo describe. Y lo que los evangelistas escribieron, mi hermano, son porque ellos lo vivieron. Ellos lo vivieron. Y Dios les permitió escribirnos para que nosotros nos demos cuenta y conozcamos más acerca del Señor. Cuando leemos esto, hermano, como que nos compunge un poco a nosotros y a los demás. Porque ver, hermano, el relato, hermano, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, al que no se le conmueve el corazón, es de piedra. Es de piedra. Lamentablemente nosotros solo usamos cierto tiempecito para dedicar, y allí si nos ponemos a reflexionar, cuando en realidad esa reflexión tiene que estar en nosotros todos los días. Todos los días. Porque el Señor murió por nosotros para siempre. No solamente para el día domingo, ni para el viernes, miércoles, lunes, jueves. No, para siempre el Señor entregó su vida. Las tinieblas eran señal de juicio en la oscuridad. Y dice, en este caso el juicio no solo caía sobre las personas que habían rechazado a Jesús, sino sobre Jesús mismo. Su propósito de venir a la tierra era ocuparse del pecado que había creado una barrera entre el ser humano y Dios. En el Edén. En el Edén. Nosotros ni siquiera, no, hermano. Han pasado miles de años y nació Rigoberto. Pero desde allá vino la separación del hombre con Dios. Solamente era Dios. Solamente era Dios. Su Hijo estaba, hermano, dispuesto y propuesto para venir a salvar al mundo, y el Espíritu Santo estaba dispuesto y propuesto para guiarnos.
bajo la dispensación de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 3, hermano, 23. Y por esta es la causa, hermanos, por la que el Señor Jesucristo vino a morir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, les he comentado algunas veces que si Dios hubiera decidido que cada uno de nosotros pagara por sus pecados de la misma manera que lo hizo el Señor Jesucristo, mejor me muero de otra manera. Mejor de otra manera. Porque un ser humano, si no está preparado, no puede resistir. Todo lo que el Señor padeció, recibió por causa suya y por causa mía. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él, destituidos de la gloria de Dios, o sea, ustedes no tienen parte en nada. Nada. Ah, y si son gentiles, peor. Peor. Los gentiles no tenían parte, no teníamos parte, hermano. Si el mismo Señor Jesucristo le dijo, oye, ¿qué estás haciendo allí? Le dijo, ¿no sabes que no es lícito, no es digno de dar el pan a los perrillos? Porque el Señor vino al pueblo de Israel, no a los gentiles. Entonces, hermano, aquella mujer le dijo, Señor, pero también los perrillos comen, se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Mira, hermano, allí abrió, hermano, una esperanza, una fe. Que era cierto, el Señor no había venido para los gentiles, era para los judíos nada más. Pero en este acto, en este sacrificio, hermano, se rompió tal economía. Se rompió. Totalmente, hermano, para la gloria de Dios y para salvación de nosotros. Estamos ahí porque para lograr esto, Él llevó nuestro pecado, hermano, y nuestra maldición en la cruz. Nuestra maldición, o sea, nosotros éramos malditos, hermano. Sí. Estábamos bajo la maldición. La maldición, hermano. Y la maldición era la ley. Era la ley que había entrado al hombre por medio de Moisés. ¿Por qué? Por la inmoralidad, por la rebeldía, por la incredulidad del ser humano. Por eso vino. Segunda de Corintios 5, 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. Sí es. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Vea, por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo pecador. Lo hizo pecado. O sea, lo hizo carne. Y la carne es pecado. Por eso que esto no tiene parte ni nada que ver en el reino de Dios. Esto se queda aquí. Es pecaminoso. La carne es muy pecaminosa. Sí, amén. Hermano, si no nos santificamos, hermano, seguimos pecadores. Pero abogado tenemos para con Dios el Padre. Que si alguno hubiere pecado, hermano, tenemos a Jesucristo el justo, el cual nos justifica por medio de la fe de nosotros en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que Cristo, Gálatas 3:13, cuando Él llevó la maldición en la cruz, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La letra. Porque nadie pudo cumplirla. Nadie.
Por eso el hombre siguió pecando y seguimos pecando. Porque dice el apóstol Pablo que si no hubiera ley, no conociera pecado. Pero por causa de la ley, soy pecador. Sí. Porque la ley declaraba las faltas inmorales, rebeldía, desobediencia del hombre hacia Dios. Y Dios, en su gran misericordia, ahí sí es que viene la misericordia de Dios, dio la letra. Aparte de haber destruido ya generaciones atrás, antes de dar la ley, por la rebeldía del hombre. Dios es amor, sí, pero es justo, hermano. Es justo. Debemos de confiar y esperar en el Señor. Por nosotros se hizo maldición. Tomó forma humana. Tomó forma humana, pero sin pecado. Sin pecado. Porque Él es santo, hermano. Él es justo. Más bien podemos entender completamente la transacción que tuvo lugar en la cruz. Hasta cierto punto podemos comprender la emoción angustiante detrás de las palabras cuando la oscuridad de esa tarde llegó a su fin. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa Dios mío, por qué me has desamparado? El Hijo de Dios, sin pecado, sintió el peso del pecado y como consecuencia la separación del Padre. Mira, hermano, qué acto más sublime. Este acto es de amor. Este acto no es porque así yo lo voy a hacer y ya estuvo. No. Aceptar la separación del Padre, hermano. Las palabras de Jesús en ese momento fueron completamente intencionales y probablemente transmitieron el mensaje más amplio del Salmo 22. Al citar la declaración profética de su antepasado David, Jesús estaba proclamando que su propio sufrimiento injusto terminaría en salvación. Y no solo para los judíos, sino para los gentiles. Ahí vamos nosotros. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Promesa. ¿Por qué nosotros tuvimos parte en eso, hermano? Vamos a ver. Mateo registra la reacción del pueblo ante las palabras de Jesús. A Elías llama a Esther. Si bien es posible que esta respuesta fuera una burla, parece que los espectadores malinterpretaron las palabras de Jesús y las asociaron con una tradición judía de la época. Algunos creían que Elías podía venir en cualquier momento para ayudar a los justos y no es así. No fue así. Porque Elías, ¿qué podía hacer? No sé qué. Bueno, aquí dice que era una tradición. No sé qué habían leído ellos para creer que Elías podía venir. O sea, estaban poniendo por Dios a una criatura. Porque el único que puede ayudar es Dios. El único que puede ayudar es Dios. Y así vino, hermano, las tinieblas y este relato, hermano, de el Señor Jesucristo, aquí nos da, hermano, solamente como digamos una probadita así. Pero la crucifixión del Señor Jesucristo, hermano, estando en la cruz, ya condenado, Él iba directamente al Gólgota, al lugar de la calavera, se le llamaba en ese tiempo.
Jesús estaba tan débil y ya se sentía, hermano, él, si así estaba sufriendo y estaba padeciendo, él ya no tenía fuerzas. Quizás tan solo físicamente, humanamente, quizás tan solo para caminar, pero no para cargar la cruz. Así es que estos crueles romanos hallaron a un hombre y lo obligaron a cargar la cruz del Señor. Él ya no podía. Desde allí ya iba sintiendo. Desde allí ya iba padeciendo. Y vea la pobreza con que diseñaron al Señor. Por eso que la Escritura dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Porque si Él era rey, mire el escarnio de la gente. El escarnio de la gente hacia el Señor. O sea, burla. Se burlaron de David, se burlaron del Señor. Que Dios nos libre a nosotros de burlarnos de Él. Señor, reprenda porque ese es un espíritu del maligno. Le pusieron, como era rey, le pusieron su corona. La corona de los reyes, hermano, naturalmente tenía que ser de oro puro y adornado con piedras preciosas. Esa era la corona del rey. Significa respeto y poder. Como tú eres el rey de los judíos, pero nosotros no te conocemos de que hayas venido del rey Herodes o algo así, que era el que estaba ahí. Así es que aquí está tu corona. ¿De qué? Lo más natural, lo más sencillo que puede haber, pero lo más doloroso. ¿Por qué no se le hicieron de laureles como los campeones olímpicos al ganador? Lo coronan con laureles. A él no. A él fue de espinas. Desde allí empezó a manar la vida del Señor Jesucristo. Disminuir la vida del Señor Jesucristo. Porque empezó a brotar, a fluir la sangre del Señor. Y la sangre es la vida de la carne. Si un cuerpo no tiene sangre, está muerto. No tiene vida. Y dice la palabra del Señor, como es el rey de los judíos, le pusieron, este es Jesús, el rey de los judíos. Un evangelio dice, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque él era de Nazaret. Y lo crucificaron a él. Estos son los eventos, hermanos, de la crucifixión. Lo crucificaron a él, hermano, con dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y estos también se burlaban del Señor. Al principio, nosotros vemos la narración del otro evangelio que uno de ellos se arrepintió. Y diciendo, imagínense, el acto, hermano, en ese entonces, de menear la cabeza en contra de algo, era una ofensa, era una burla, era una pena. Y aún algunos hermanos todavía practican eso, ¿verdad? Que menean la cabeza. Ese acto de menear la cabeza, hermano, quiere decir que ¡uy! Es una burla, hermano, es una burla. Ahora, ¿y quién de nosotros, hermano, si se burlan, hermanos, de usted, y como dicen allí, en nuestra propia cara, cuál sería su reacción? Yo lo mato. Sería alguna de las reacciones, o por lo menos de entrar en controversia. Porque a ningún ser humano le es de agrado que se burlen de él. A nadie. A nadie. Hermano, Sí, hermano. como usted dice, cuando yo trabajaba en una
cállate. ¿Por qué soy tocayo? Porque somos de la misma estatura. Si te unen, no pagas. Lo agarró una ofensa. Él lo agarró una ofensa. Y no, a mí cuando me dicen así, todo eso ahí, bueno, gente mayor y todo eso, entonces, gloria a Dios, así me hizo Dios, así soy feliz. Pues fíjense. Bueno, conociendo al Señor. Quizás si en ese tiempo, sin conocer a Dios también, Dios no iba a faltar su pedrada, se le iba a dar. Pero, mire, el Señor Jesucristo, aunque eso, y ellos, hermano, le decían aún y se burlaban. Y no tú que dices que derribas el templo en 3 días y lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y vamos a creer. Desciende de la cruz. De esta manera también, eso empezaron los dos que estaban con él. Pero de allí vino, aquí nos vamos a dar cuenta. De esta manera también los principales sacerdotes, primera clase, escarneciéndole con los escribas, segunda clase, y los fariseos, tercera clase, y los ancianos. O sea, todo lo religioso burlándose del Salvador del mundo. Toda la nata, como dicen, hermano, de los que gobernaban y manejaban el pueblo, injuriando al Señor Jesucristo. Todos los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Con razón el Señor Jesucristo, hermano, en su gran amor dijo, Padre, perdónalos. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y ahí, hermanos, donde Dios nos compró salvación. Aleluya. Y viniendo el Señor, hermano, algunos de los que estaban allí, decía Elías, llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Otra injuria. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y ahí viene la victoria. La victoria para nosotros. Ahí viene la salvación para nosotros. Porque he aquí, en el mismo instante, el velo del templo se rasgó en 2. El velo separaba judíos, gentiles. 2 pueblos diferentes, de arriba hacia abajo. O sea, bendición de lo alto para la tierra. Se rasgó, se rompió, se abrió. Y allí, y mire hermano, así empezó el Señor, cuando entregó su Espíritu. Trajo bendición y salvación al rasgar el velo, dio entrada tanto para judíos como para gentiles. Amén. Ahí, y hermano, vea cómo también la misma naturaleza lamentó. Mientras los humanos se burlaban, la naturaleza se lamentaba, se entristecía. El cielo se entristeció, se oscureció. Estaban matando a su Creador. Aleluya, santo eres, Señor. Ahí entramos nosotros a la salvación y eso fue el cielo. Y la tierra tembló. Estaban matando a su Creador. Tembló. Y porque Dios es amor,
sino que le hubiera pasado, hermano, como aquella generación y aquella familia, hermano, que por haber pecado, y estos estaban matando al Criador, y aquellos solo por un pecado, eso era la ley. ¿Qué pasó? Se los tragó la tierra vivos. Todo ahí. Eso merecíamos. Pero la misericordia de Dios Gloria a Dios. es grande. Amén, aleluya. La misericordia es, Dios no nos paga como nosotros merecemos. Mas en su grande amor, en lugar de pagarnos, que sería nuestro sueldo, nos dio gracia, nos dio salvación, nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mire qué señal, hermano. Mire qué señal. Y hay señales para el hombre, para que viera el hombre. Después el centurión, cuando vio todas estas cosas, entonces él exclamó y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Dios es santo. Lo dijo el rey David, y lo digo yo, y lo dice la Escritura. Las rocas se partieron. ¿Cómo se puede partir una roca? Antiguamente, hermano, más que todo el imperio romano, el castigo para los reos, hermano, era hacer que destruyeran, que desmenuzaran las rocas con un martillito. O sea, ese era el castigo por la pena, porque ellos usaban la roca para hacer sus caminos. Ellos fueron los que inventaron las calles empedradas. Así eran las vías de comunicación que tenían ellos. Pero los reos eran los que se encargaban de hacer eso. Ya modernamente, como mi papá trabajaba en una compañía y él le llamaban barrenero, porque se encargaba de ir a las rocas más grandes y con un barreno las perforaba. Y en esa perforación le ponía dinamita. Y la dinamita, pues, al detonarla, hacía pedazos la roca. Y aquí, sin dinamita, se partieron. Señal de dolor. Señal de que no estaba de acuerdo en lo que estaba sucediendo. La misma naturaleza. Por eso que dice la palabra del Señor, que la misma tierra clama, gime delante de Dios por su redención. Y eso va a pasar cuando el Señor limpie todo. Limpie todo. Queme todo. Cielo nuevo, tierra nueva. Allí va a ser la redención de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta sobre este tema, hermano? Un comentario más bien. La gente estaba esperando a su Redentor, a su Salvador. Sí. No lo creyeron, vino, no lo recibieron, lo crucificaron. Aparte de las señales que había hecho en vida cuando él estaba en su ministerio, no lo pudieron creer, no pudieron entenderlo. Ahora, con todo esto que está pasando, cuando lo crucifican, todavía no lo pueden entender. Mirando todo lo que está pasando, la oscuridad que ya Amós había profetizado, Sí. que se iba a oscurecer, tinieblas, vieron las tinieblas, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, y ni aún así lo entendieron, no pudieron. Es que su corazón estaba entenebrecido, porque
es que había, hermano, consecuencias de los cuales ellos no podían creer. Porque ¿saldrá algo para bien de Nazaret? Allí nació el Señor Jesucristo. Bueno, era de Nazaret. Ahí se crió, amén. Allí se crió porque él nació en Belén. Sí. Entonces, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? No, hombre, si este es el hijo del carpintero, es el hijo de José. ¿Cómo que va a ser el rey? No puede. Entonces, eso ahí. Y no está viendo que el rey a los 12 años les está enseñando a los rabinos. Amén. A los rabinos. Aleluya. Y ellos se quedaron pasmados por la sabiduría que el niño tenía delante de ellos, que lo identificaba como rey. Como rey. No quisieron. Y ahora dice, yo me gozo del testimonio del hermano Fausto, que dice, ¿cuánto tiempo me pasaron hablando y yo nada? Hasta un día. Al pueblo, si había venido Moisés, había pasado los levitas, habían pasado los jueces, los reyes, los profetas, anunciando del Mesías, y llegó, y no lo aceptaron, lo crucificaron, lo hicieron sufrir, y sufrir hasta la muerte, y muerte de cruz. En la escritura que leímos de cuando él llevó la maldición y que por nosotros se hizo maldición, hay una escritura que dice, hermano, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, en un madero. Gálatas 3:13. Sí, así decía la escritura. Pero el Señor Jesucristo no fue colgado. Él llevó la maldición de nosotros porque sobre Él cayeron todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, todos nuestros delitos. Por eso, hermano, Él se hizo maldición. Gloria a Dios. Y porque era un rito, hermano, antiguo, de que el sacerdote, hermano, traía el cordero y el sacerdote oraba por el pueblo y ponía la mano sobre el carnero. Él transmitía los pecados del pueblo sobre el carnero, el cordero. Por eso el Señor se humanizó y se hizo así, cargó con nosotros. Por eso dice la Escritura que se hizo maldición. Él no fue colgado, Él fue crucificado. Sí. La crucifixión, hermano, colgar, hermano, es que lo aten o lo amarren. Hay dos personajes, hermanos, que murieron colgados por rebeldes. Por rebeldes, hermano. El que iba oyendo, o sea, estos personajes, dice un comentarista, dice, no los quiso ni el cielo, ni los quiso la tierra. Porque murieron colgados. Aquel que iba huyendo por haberse rebelado en contra de su padre, Amén. quedó colgado de las greñas. Él no necesitó ninguna soga ni nada para morir colgado. Su misma melena lo enredó y allí quedó. Y allí murió. Después de entregar al Señor Jesucristo, se fue avergonzado, con remordimiento, agarró una soga, la tiró a la rama más alta que pudo encontrar y se colgó. Judas Iscariote. El Señor Jesucristo no, mire, lo aceptaba el cielo y lo aceptaba la tierra. Bendito sea el nombre Gloria a del Dios. Señor. Gloria a Dios. Y nos acepta a nosotros, hermano. Él, cuando nosotros nos aceptamos a Él, Él nos acepta. Gloria a Dios. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Amén. Sí, hermano. Es el hijo de José, el carpintero. Es que ellos pensaban que el que iba a ocupar el trono por él tenía que ser hijo de un rey.
Pero no sabían que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya. que venía de lo alto. Amén. 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 Es que él no era un rey terrenal. No. Él era un rey celestial que venía a cumplir, hermano, a hacer la obra, hermano, como rey aquí en la tierra. Y cuando venga, hermano, su reino milenial, ahí sí lo van a reconocer como rey. Pero, dijo el Apache, tu ley va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Hoy es el día, hermano. Amén. Hoy es el día en que nosotros nos podemos acercar a Él, hermano, y dejar que Él gobierne nuestras vidas, porque Él es el Rey. Aleluya. Amén. Y a un rey le pertenece todo. Todo. Esa fue la condición que le dijo el Padre al pueblo cuando dijo, aquellas naciones tienen rey, nosotros queremos también un rey. Y ya no tenemos elegido, se llama Saúl. Y le dijo el Señor, un rey, ustedes ya no van a tener potestad sobre ustedes mismos. Él va a ser el dueño. Amén. Porque todo lo que ustedes tienen, vuestro ganado, vuestra tierra, vuestros hijos, vuestras hijas, son de Él. Son de Él. Desde allá el Señor le dijo, esa es la condición para ser el rey de Israel. Y Él es el rey de reyes, Amén. o sea que a Él le pertenece todo. Todo, todo, todo. Aleluya. Honra y gloria. ¿Y qué le daremos al Señor? Honra, gloria y alabanza. Amén. Aleluya. Para la gloria de su nombre. Porque otra cosa, ¿qué le podemos dar si todo es de Él? Decía, hermano, el rey David, teniendo, hermano, montañas de oro alrededor de su casa. Cuando llegaba al templo, le decía el Señor, Señor, mira cómo vengo, con las manos vacías. Porque ¿qué te he de traer? ¿Qué te he de dar? Si todo lo que tengo es tuyo. Aleluya. Y mi vida también. Él es el dador de la vida, hermano. Aleluya. Y Él es quien, y como es rey, a quien quiere se la da y al que quiere se la quita. Él es rey. Y hay unas situaciones también que nosotros, hermanos, de los que estamos de los padecimientos, del abandono, hermano, que yo le digo al Señor y platicaba con mi hermano, y yo le decía que en los momentos más tristes, yo le digo al Señor, llévame, llévame, Señor. Y en los momentos más gozosos, también le digo, llévame, Señor, llévame, porque yo sé que no me voy a extraviar, yo sé que no voy a ir a otro lugar, yo sé que voy a la presencia del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tanta afrenta, tanta burla, escarnio, hermanos, que le hicieron al Señor. Y David lo narra. El Salmo 22 es una narración descrita de la crucifixión, de los padecimientos del Señor Jesucristo. ¿Quién se lo dio a David? Dios. ¿Sería la situación en que él estaba viviendo y pasando? Y para profetizar, hermano, en este canto, en este poema, en esta alabanza, para profetizar el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es sobrenatural. Eso no es de cualquiera. Sí, hermano. Hay una cosa, hermano, de que Dios siempre provoca la situación para que se dé lo que Él quiere que se haga. Siempre. Hay veces que nosotros nos metemos en cosas que no entendemos. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando nosotros logramos ver lo que ya pasamos, decimos, oh, por esto es que Dios me puso en esta situación. Puede ser que a David Dios lo puso en esa situación para que él recibiera la iluminación y pudiera describir exactamente lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Sí, en ese aspecto. Y después David es respaldado en el siguiente salmo. Vemos el respaldo de Dios. Ahí está, hermano, la contestación de Dios al clamor de David.
Hermanos, que Dios es lindo, Dios es poderoso. En la parte 3, hermanos, del Salmo 22, el verso 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien Ayude. Mira, hermano, allí se siente el levantón. No hay quien me ayude. No hay quien. A él lo estaban rodeando, hermano, gente mala. Yo tenía alrededor gente mala. Él hermano, da este ejemplo, hermano, de que estaba rodeado de leones. De leones con hambre, leones feroces. Dice, Jesucristo estaba rodeado de enemigos. Los que lo estaban injuriando, los que lo estaban maltratando, no tenían nada de amistad con él. Lo mismo fue David, lo que sucedió, lo que pasó David, hermano, con lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, Amén. con la excepción que David no fue crucificado. Cristo sí, porque David no estaba en el plan de salvación para la humanidad. Jesucristo sí. David tenía promesa que de él iba a descender el que iba a comprar salvación para nosotros. Aleluya. Esa era la promesa de él. Y cuando el Señor Jesucristo, hermano, ¿qué haría? Vamos a decir, si nosotros nos encontráramos rodeados de serpientes, en un lugar solitario, vamos a decir en el desierto, de serpientes, rodeado, no digo con una serpientita, no, rodeado de serpientes, Sí, como una ya. en el desierto, y pide ayuda, ¿Quién? y no hay, ¿Tú? voy a decir que estamos condenados, porque no hay quien ayude. El salmista dice, Jehová es mi ayudador, en él confiaré. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares oscuros de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es creer en el Señor. Pero la Escritura nos da un ejemplo de alguien que no creyó. Y después que el Señor, hermano, culminó el sacrificio para nuestra salvación, también dio testimonio de que había vencido no solo la cruz, no solo el pecado, no solo la tumba, sino la muerte también al maligno. Porque Él fue muerto, quiso morir. Y Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, porque mi Padre me ha dado ese poder. Amén. Bendito sea el Señor. Que el Señor lo dijo. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que el diablo no podía matarnos, hermano. No pudo. Porque el Señor es Dios. Sí es. Después de resucitar se le apareció a sus discípulos. Y vinieron ellos y le dieron la noticia al otro discípulo. Y le dijeron, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. No les creo. El Señor se murió. El Señor está allá. No les creo. Pero si yo veo los hoyos en sus manos, los huecos en sus manos, y en sus pies y en su costado, entonces yo voy a creer. Porque tengo que meter el dedo en sus manos, en sus pies, y mi mano en su costado. Le digo, por lo tanto, yo no le creo. Estando el Señor Jesucristo, ellos estaban encerrados, hermano. Entró el Señor Jesucristo. Todo estaba cerrado. Entró el Señor Jesucristo. En medio de ellos les dijo, pasa a vosotros. Y le dijo, Tomás, ven para acá. Yo soy. Así es que, pon tu dedo. Y el Señor ya sabía lo que había dicho. Dice, pon tu dedo aquí, pon tu mano aquí.
Dios mío, Señor mío. Ahí le dijo, Tomás, Tomás, porque vistes, creíste. Dice, no seas incrédulo, sé creyente. Porque bienaventurados los que creen y no vieron. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Dios mío. Permite, Señor, que tu palabra quede, Señor, registrada en nuestro corazón, Señor, y darnos la fuerza, el ánimo, Señor, para ponerla por obra, Padre eterno, porque tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por el sacrificio, Señor, que viniste a hacer, Señor, por nosotros, para darnos salvación, para comprarnos vida eterna, Padre. Gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermano.